Mis palabras expresan tus pensamientos, mis actos realizan tus deseos. Esta frase, digamos, la retomo un poco modificada de un poema de Jalil Gibran, del que les quiero platicar hoy. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Carlos Conde, yo trabajo como psicoanalista, me dedico al psicoanálisis en Aguascalientes y también a distancia. Y en este canal eh, hablo sobre temas como la angustia, la libertad, el cuidado de sí, ¿no? El bienestar. Todo desde la perspectiva, sobre todo desde el psicoanálisis y la filosofía, pero también de la literatura, la historia, la lingüística y otras disciplinas, ¿no? Y otras fuentes. Hoy quería como compartir con ustedes unos versos, unas líneas de un poema de Jalil Gibran en un libro que siempre ha sido uno de mis libros favoritos desde la primera vez que lo leí siendo adolescente. Creo que puedo decir que es el libro que más veces he releído a lo largo de toda mi vida, que más he regalado también, porque como me gusta mucho, luego se lo recomiendo a mucha gente y a veces se lo regalo, ¿no? Eh, es un libro complejo, raro, porque el autor escribe en árabe, si no mal recuerdo, creo que incluso este libro. Él vivió en Estados Unidos, es de ascendencia árabe, pero bueno, vivió en Estados Unidos y decía que no le gustaba escribir en inglés, y yo creo que eso aplica para la mayoría de los idiomas occidentales, ¿no? Porque tienen muy pocos matices para cuestiones de la experiencia humana, mientras que el árabe tiene muchísimas, por eso prefería escribir en árabe, ¿no? Decía, por ejemplo, que en inglés hay muy poquitas palabras para referirse al amor, para matices del amor, formas distintas de articular el amor, y en árabe había, no sé, como 10 veces más palabras, ¿no? Para captar todos esos matices y demás. Entonces, bueno, a la hora de hacer las traducciones, claro, algo del carácter poético, ¿no? Que él le daba a sus textos, pues se pierde, es muy difícil conservarlo en general en la mayoría de las traducciones, pero aún así me gusta porque, bueno, porque no sé leer árabe, entonces lo leo en español o, bueno, en español y eh, y me gusta porque algunas de las cosas que dice, algunos de los puntos que reflexiona, son muy interesantes. Hay algunos otros libros en los que me parece que su mensaje es como más sencillo, a veces hasta más trivial, a veces hasta un poco cursi, digamos, ¿no? No sé si eso tenga que ver con la traducción o no, pero en este libro en especial y algunos otros que he leído de él, el mensaje es como muy profundo, es muy interesante. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les leo estas pocas líneas y luego trataré de hacer algunos comentarios, algunas reflexiones al respecto. Esto está en un poema que se llama Amigo mío y en una parte dice: no quisiera que creyeras en lo que digo, ni que confiaras en lo que hago, pues mis palabras no son otra cosa que tus propios pensamientos hechos sonido, y mis hechos no son tus propias esperanzas en acción. Esta última parte yo recuerdo haber leído otra traducción que decía, y mis actos son tus propios deseos en realización. Pero bueno, más o menos la idea es la misma, ¿no? La idea se entiende. Me parece que son unos versos, unos pensamientos muy interesantes, porque hablan, creo yo, como de una especie de vínculo muy fuerte que tenemos los seres humanos a veces justo a través del lenguaje y a través como de una cierta expectativa en la que vivimos inmersos unos con respecto a otros, ¿no? Digo, por decirlo solo de una manera muy simple, perdón, con un ejemplo muy trivial, en psicología, por ejemplo,
se habla de que a veces a la hora de redactar un test, un examen, una encuesta, lo que sea, ¿no? Uno tiene que ser muy cuidadoso con no inducir la respuesta, ¿no? Y todos lo sabemos, de alguna forma hay formas muy obvias, muy simples de inducir la respuesta, ¿no? Como cuando uno dice, ¿verdad que piensas esto? Pues uno casi le está exigiendo, ¿no? Le está rogando, no sé, al otro que le diga, sí, sí, yo pienso eso, ¿no? O cuando uno dice, tú deberías saber esto, ¿no? O tú deberías pensar aquello, o ya deberías haberte dado cuenta de esto. Esas son formas muy obvias de inducir respuestas, de inducir pensamientos, ideas en el otro, ¿no? De intentar encasillar o someter al otro a nuestras formas de pensar, de plantear las cosas. Y digo, creo que es un error que todos cometemos en muchas ocasiones, ¿no? Solo hay que ser cuidadosos con ello. Y sobre todo cuando hay una respuesta distinta, pues abrirnos a ello, ¿no? Pero creo que aquí a lo que remite estos versos de Jalil Gibran va todavía mucho más lejos, mucho más allá, ¿no? O sea, él dice, cuando yo hablo, mis palabras no son otra cosa que tus propios pensamientos, hechos sonido. Y cuando yo actúo, mis actos no son sino tus propias esperanzas en acción o tus propios deseos en realización. Es decir, que hay algo de la expectativa que el otro tiene de nosotros, que ejerce un poder muy, muy fuerte, ¿no? Sobre nosotros, pero todavía más lejos iría yo, que hay algo del lenguaje que nos atrapa a todos, que de alguna manera nos determina. Esto, por ejemplo, Hegel, o un filósofo muy interesante, que creo que también ya he mencionado en otros videos, lo decía de otra manera, ¿no? Él decía algo así como, el deseo es deseo del otro, y ponía el otro con O mayúscula. De hecho, es como de un otro impersonal, no de la otra persona, que eso también sucede, obviamente, ¿no? Sino como de una especie de otredad más grande que nosotros, que estaría como representada por la razón, la racionalidad, el lenguaje, algo así, como una especie de naturaleza humana, de espíritu humano, diría Hegel, eh, que como que nos contiene a todos y que determina lo que todos hacemos. De hecho, esa frase de el deseo es deseo del otro la retomó Jacques Lacan, un psicoanalista francés, para utilizarla en muchos desarrollos muy interesantes que de alguna manera permiten profundizar mucho en el trabajo en el psicoanálisis, ¿no? No es raro, por ejemplo, que uno llegue con su analista, digo, a mí me pasó en muchas ocasiones, ¿no? Creo que es parte del meollo del análisis. No es raro que uno llegue con su analista diciendo, pero es que se supone que esto debería ser así, ¿no? Claro, esa suposición de que algo debería de ser de cierta manera es un poco ese atrapamiento en una especie de lógica de una otredad mayor a los seres humanos que determinaría ciertas cosas, ¿no? Como la justicia, por ejemplo. O es que siempre que intento hacer algo, me surge una voz que me dice, eso está mal o me hace sentir culpable, me surge una emoción, una culpabilidad, una vergüenza, un enojo, no sé, ¿no? Y es como yo no creo en la onda, por ejemplo, de la culpabilidad, pero me siento culpable, ¿no? Entonces es como si hubiera algo casi casi habitando en nosotros, una especie de inmixción, de entremezcla de la otredad, ¿no? Que a veces nos determina mucho. Entonces creo que en ese sentido van mucho de estas palabras de Jalil Gibran, ¿no? Creo que se refieren a todas estas niveles, digamos, de complejidad de la comunicación humana, ¿no? Se las vuelvo a leer para que a lo mejor con estos comentarios se pueda entender un poco mejor. Dice, no quisiera que creyeras en lo que digo, ni que confiaras en lo que hago, pues mis palabras no son otra cosa que tus propios pensamientos hechos sonido, y mis hechos son tus propias esperanzas en acción. Entonces creo que es muy importante reflexionar mucho sobre esto,
Creo que hay una parte muy padre que habla de el vínculo, el contacto muy fuerte, muy estrecho, ¿no? Que tenemos como seres humanos, del que a veces nos olvidamos, pero también que puede, o sea, que habla de las problemáticas, de los peligros a veces, de querer o sentir que tenemos que adaptar muchísimo nuestro ser, nuestro decir, nuestro actuar a lo que el otro quiere y espera de nosotros. ¿No? Sea que lo exprese claramente, o sea que lo diga de formas sutiles, de formas implícitas, ¿no? Que no lo exprese verbalmente. Es muy importante poder ubicar todo eso como para poder ir haciendo lo que yo diría que es una especie de movimiento de separación, pero también de vinculación profunda con el otro, ¿no? Sé que suena contradictorio, pero creo que es muy importante poder pensar más en esto, ¿no? Para poder ser nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que de cierta forma ejercer una cierta separación con el otro y con los otros, ¿no? Con la sociedad, con todo lo que es la otredad, sí, pero al mismo tiempo también tenemos que fortalecer un cierto vínculo, ¿no? Yo diría que la clave está en que no sea un vínculo de sometimiento-sumisión, ni de allá para acá, ni de acá para allá, ¿no? Pero sí un vínculo profundo en torno a lo humano, a la sensibilidad, a, no sé, ¿no? A lo que nos hace ser diferentes, pero también de alguna manera nos conecta al estar viviendo una vida similar en este mundo, en esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, les dejo aquí estos comentarios, estos versos y como siempre me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué interpretan? ¿Qué leen ustedes en estos versos de Jalil Gibran? Me encantaría leerlo. Si también si quieren comentar si en algún momento han sentido experiencias de este tipo, ¿no? Como sentir que sus palabras expresan los pensamientos de otros, sus actos realizan los deseos de otros, o viceversa, ¿no? Si sienten que las palabras de otros o los actos de otros expresan o realizan los pensamientos o los deseos de ustedes. Creo que son experiencias que todos de alguna manera podemos ubicar en nuestra vida. Entonces me encantaría si quisieran compartir ejemplos de ello. Y bueno, como siempre les agradezco mucho su atención en este video. Como siempre estoy muy agradecido por poder estar aquí compartiendo esto con ustedes. Y también les reitero la invitación de siempre de suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cuando haya nuevos videos. Y bueno, que si estos videos les gustan, si sienten que les son de utilidad, que les ayudan en algo, que los compartan con más personas para que podamos crecer y enriquecer más las reflexiones conjuntas acerca de estos temas, ¿no? Y bueno, también es una forma de apoyar el canal, ¿no? De apoyar que pueda seguir habiendo más videos, etcétera. Entonces, bueno, de nuevo muchísimas gracias y hasta la próxima.